Ok, ahí ya estoy compartiendo y voy a empezar a grabar. Bueno, vamos a repetirnos un poco. Agradecemos mucho por nuevamente estar acá presentes. Vamos a tener el día de hoy a nuestro invitado, el diseñador y consultor gráfico Harold Palacios. Él es especialista en diseño de medios editoriales, infografía, fotografía, ilustración y caricatura, con formación en Bellas Artes y Comunicación Social. Exdirector de arte de Diario Hoy en Quito, ex coordinador infográfico de Diario El Comercio también en Quito, exdirector de infografía del Diario Expreso en Guayaquil, director de arte de la agencia GPV Brand, caricaturista editorial y asesor en el país para varios diarios impulsando proyectos editoriales y publicitarios. También ha realizado asesoramientos y entrenamiento a personal de diseño, fotografía e ilustración de medios de comunicación y publicitarios. Actualmente es diseñador freelance y artista conceptual. Para mí realmente es un grato orgullo poder contar el día de hoy con su presencia. Mucho respeto, muchísima admiración. A Harold lo conozco hace varios años, fue mi jefe y realmente como jefe un excelente maestro que me enseñó un montón de cosas ya en el ámbito profesional. Así que tengo el gusto de poder presentarlos hoy a Harold y que nos comparta un poco de toda la gran experiencia que él tiene. Muchísimas, Harold, por estar hoy con nosotros. Te dejo para que puedas compartir pantalla. Harold, si nos escuchas ahí. Ok, ahí está ya. Ok. Bueno, chicos, muchas gracias por asistir a esta charla. A ti, Andreita, un agradecimiento especial. Como tú lo dijiste, sí, en algún momento compartimos ámbito profesional y de los cuales tengo gratos recuerdos también de ti. Les quiero pedir disculpas porque el viernes se presentó un problema en el sector mío donde no tuve luz y por eso hubo este corte. Yo soy de los formadores tradicionalistas y en realidad debido a esta situación que estamos viviendo actualmente, las clases virtuales siempre van a presentar algún tipo de inconveniente. Entonces, ante eso yo les pido miles de disculpas y vamos a aprovechar esta hora y media que voy a estar con ustedes para que puedan absorber lo que más puedan en cuanto a se refiere el tema de infografía, que sea una charla más de tipo motivacional y de inspiración para sus carreras. Como lo dijo Andreita, bueno, yo ya tengo una trayectoria de más o menos 30, 35 años en el ámbito gráfico. He pasado por casi todos los ámbitos del diseño, desde el diseño publicitario, editorial, infografía, ilustración, caricatura, y últimamente he hecho algunos trabajos para temas de animación. Si es que me queda un poquito de tiempo, al final vamos a ver un poco de ilustración para este ámbito, pero vamos a enfocarnos en sí en el tema de infografía. Ok, ¿me confirman si está bien el audio? Con una manito, no sé, ¿se escuchó? Sí, lo escuchamos bien. ¿Todo bien? ¿La visualización de mi pantalla está bien? Sí, estamos visualizando la pantalla. Ok, chicos, entonces vamos a empezar. Yo voy a hacer una presentación de algunos trabajos que he hecho para algunos medios nacionales e internacionales de infografía. Y si ustedes tienen alguna duda, pueden igual preguntarme conforme yo voy mostrando toda la presentación, ¿ok? Entonces, empezamos, chicos. Ok, la infografía como herramienta comunicacional. Primero tenemos que entender una parte súper importante a lo que se refiere el término de infografía como herramienta comunicacional, entendiéndose que la infografía es dentro del arte funcional, es la visualización de información, la visualización de datos, ¿no? Existe una disyuntiva entre los periodistas y los diseñadores gráficos, donde la infografía es el punto medio, ¿no? Para algunos la infografía netamente es periodismo
y los diseñadores gráficos, que finalmente somos los que representamos toda esta información en modo gráfico, la encasillamos dentro del diseño gráfico. Pero es importante aclarar que es una conjunción entre ambas partes y que la funcionalidad de la infografía tiene que estar dada siempre por la rigurosidad de la información, la veracidad de los datos y de los hechos. Lo que hacemos nosotros los diseñadores es transformar todo esto, representar esto en modo gráfico, y para eso en los últimos años los infografistas han tenido que tomar un papel súper importante y adentrarse dentro del mundo de la comunicación o del periodismo para que este tipo de trabajo gráfico tenga su verdadera funcionalidad. Por eso es importante que dentro de la narrativa visual o la comunicación gráfica, los diseñadores se formen también un poco dentro del ámbito periodístico. Y ahí es cuando la infografía adquiere este rol súper importante dentro de la comunicación para que los gráficos que hacemos, sean estos gráficos complejos o gráficos estadísticos, adquieran ese valor informativo. Y a eso va añadido, evidentemente, todo lo que es la parte artística. Por eso la infografía como herramienta de comunicación artística o visual es un poco la charla de hoy. Ok, bueno, ya Andreita dio un poco mi perfil. Bueno, yo me inicié hace algunos años trabajando para revistas, haciendo ilustraciones y caricaturas. Tal vez algunos de ustedes me vieron en algún tiempo en algunos medios donde salían unas caricaturas con el nombre de Harold. Bueno, ese soy yo. Empecé básicamente haciendo caricatura, ilustración, y fui adentrándome ya dentro del tema de diseño como profesional formado dentro del ámbito del diseño y explorando desde ahí el tema de la infografía. Mis trabajos se han publicado en revistas internacionales como Newsweek, Hora de Cierre, que es una revista de la Sociedad Interamericana de Prensa en Estados Unidos, para algunos medios también dentro del diseño editorial. He hecho trabajos como el Wall Street Journal, donde he mostrado algunas ilustraciones y gráficos como los que vemos aquí abajo. Esta ilustración es mía también. Y bueno, aquí ya entramos aquí ya entramos netamente a la infografía. Esta infografía fue hecha para el diario El Mundo de España, la realicé desde acá. Habla sobre los ocupas. Los ocupas es un fenómeno social que se ve sobre todo en Europa y muy marcado en España, donde ciertos sectores de personas que tienen condición de calle o que viven en la calle se toman propiedades abandonadas y se apropian de ellas y las marcan con un sello, que este es el sello característico de este fenómeno social que se llama ocupas. Y una vez marcada la casa, ellos toman posesión de esto y ahí hacen su lugar para vivir, para hacer todas, bueno, entre comillas, sus actividades. Y prácticamente el fenómeno se refiere a que ellos, incluso si vemos en esta foto, restauran esas casas y ya es muy difícil sacarlos porque según las leyes en Europa, o sea, una vez posesionado pasa a formar propiedad de las personas que están ahí, ¿no? Si es que ya el lugar ha sido abandonado por mucho tiempo. Entonces, esta infografía narra un poco cómo son los procesos que estas personas hacen para ingresar a las casas, tomarlas, cómo las señalan. Hay un dato estadístico, cuál es el perfil. Aquí vemos una noticia de tercer orden. Hay que entender un poco que las infografías están divididas en noticias de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. La gráfica importante es un poco la que marca la pauta de por dónde decirle a nuestro lector cómo leer o cómo entender esta infografía, ¿no? Entendamos que la infografía es la capacidad de sintetizar y organizar la información. Entonces, muchas veces los datos o información que nos llega por parte de los editores
nosotros los diseñadores tenemos que sintetizar esto, ver qué es lo más importante y relevante y a partir de eso nosotros enfocar nuestra infografía. Aquí hay unos datos estadísticos, esto se llama gráfica diagramática simple, por eso es importante entender qué es la infografía y qué es la gráfica diagramática simple. Son dos cosas que si van ligadas no es que sean lo mismo, ¿no? Entonces un dato estadístico dentro de una gran infografía sí es importante porque aquí lo que hacemos es dar herramientas para que el lector entienda y pueda contextualizar de mejor manera los datos que están dentro de esta infografía, ¿no? Vamos a ver una segunda infografía. Esta infografía también fue hecha para el mundo de España. Fue la inauguración de la primera narcosala en España. ¿Qué son las narcosalas? Son lugares donde se les brinda apoyo a todas las personas que son adictas. ¿Cuál es el fenómeno social que implica esto? Ante tantas personas que tienen problemas de adicción, este centro lo que hace es tratar de darles a ellos un soporte donde, suena duro decirlo, donde ellos se droguen, pero de una manera controlada, asistidos por médicos y de esta manera ellos les están ayudando poco a poco a que ese problema de adicción vaya minimizando con el tiempo. O sea, hacen un acompañamiento y un tratamiento sobre las personas adictas para que esto sea de forma controlada, ¿no? Entonces, en vez de apartarlos de la sociedad o excluirlos de la sociedad, más bien tratan de integrarlos de esta manera. Entonces, lo que esta infografía pretendía era mostrar cómo es la estructura de la primera narcosala que se hizo. Entonces, aquí vemos cómo están diseñados los cubículos, cómo los médicos, mientras la persona, porque incluso les dan un kit para que ellos puedan drogarse, o sea, de esa manera controlan también esos riesgos que ellos corren en la calle de estar utilizando o compartiendo jeringas o cosas para que ellos puedan infectarse o tener algunos problemas colaterales que implica ser un adicto, ¿no? Entonces ellos proveen de estos kits y un médico está controlando, ¿no? Entonces tienen todo, tienen un dispensario médico, tienen doctores, entonces esta infografía pretendía mostrar eso, ¿no? Aquí es importante hacer un rebatimiento gráfico. Esto entraría dentro de la infografía arquitectónica para mostrar cómo es el interior de una narcosala, mostrar una de asistencias, el número de personas que necesitan tener esto y un mapa del lugar donde está la primera narcosala, ¿no? Y algunos datos de segundo y tercer orden, que son los que acompañan el contexto infográfico. Ahora, es importante que siempre, como decía en un principio, hacer estas representaciones gráficas implican que el diseñador tenga la capacidad de discernir qué es lo más importante a la hora de mostrar su gráfico, sin olvidar esa parte que mencionábamos en un principio, que tenemos que estar muy regidos sobre el tema periodístico, informativo. Si bien nosotros somos los artistas que representamos esto, tenemos que convertirnos cada vez más en periodistas gráficos, en entender cuáles los géneros periodísticos, cómo abordarlos y cómo expresarlos, ¿no? Muchos de mis gráficos, de los gráficos que he hecho, yo mismo llegaban los periodistas al departamento de infografía, ellos te brindaban toda la información, recopilaban la información y tú hacías el gráfico. Entonces los diseñadores se enfocaban más en la parte artística que en la parte periodística. Y de ahí que habían ciertos problemas de entender esas infografías. Con el tiempo se fue formando más a gráficos como periodistas y viceversa, para que estas dos partes funcionen de manera armónica y apropiada para que los gráficos tengan el éxito, tanto desde el punto de vista informativo como desde el punto de vista gráfico. Esta fue hecha para el comercio.
por allá a los años 90 más o menos, donde se mostraba cómo la radiación solar afecta directamente sobre el fenómeno del niño. Entonces aquí se hizo un rebatimiento, un estudio un poco eh, 3D, se puede decir, para explicar de una manera didáctica como los cinturones de Van Allen, que son los que absorben todo este plasma solar, afectan directamente sobre la corriente del niño, ¿no? Entonces aquí este dibujo lo hice primero a mano y después lo llevé a Photoshop y representé parte de esta infografía, ¿no? Así es como se hizo la infografía y así fue como quedó en la página, ¿no? Una infografía a 5 columnas, casi un cuarto de página y finalmente quedó así, ¿no? Esta es otra infografía, esta fue hecha para el diario Hoy. Este fue para mostrar la inauguración de un centro de salud en Chillogallo. Entonces, en la sala de redacción, los editores, tanto periodísticos como gráficos, coincidimos en que teníamos que mostrar por el hito un poco el hecho informativo y coyuntural del momento, mostrar cómo iba a ser todo este centro de salud. Entonces había que mostrar casi todas las partes, ¿no? Internas, la ubicación, etcétera. Entonces aquí fue hecho en conjunto porque a veces son trabajos tan complejos de hacer que se trabaja con algunas personas, ¿no? Si bien yo pude haber conceptualizado la infografía, hecho alguna parte, muchas veces por la coyuntura y cantidad de trabajo que puedes tener en ese momento en una sala de redacción, necesitas tener el soporte de tu departamento, ¿no? En este caso, mis infógrafos en aquel entonces ayudaron a ser partes importantes de toda esta estructura, ¿no? ¿Preguntas tal vez? Andreita, ¿sí estás Sí, escuchándome? sí se escucha bien. Si es que vamos teniendo alguna pregunta, también podemos ir colocándola en el chat y yo ahí te interrumpo. Si no, Chévere. al final, pues vemos la interacción. El objetivo, Ok, recuerden, que es que interactuemos, ¿no? Que lo veamos como una charla. Hay muchas cosas interesantes que podemos sacar de acá. ok. Estimado Harold y estimada licenciada Andrea, Jefferson tiene una pregunta. Estimado Harold, al referirse al equipo de infografía o el equipo del área, ¿de cuántas personas hablamos? Eh, Depende, ¿no? Hay departamentos de infografía que han tenido hasta 30 personas. A ver, ahorita hay un fenómeno súper particular en las áreas de infografía de los medios. Primero, los medios están desapareciendo, los medios impresos como tal están desapareciendo. Todo se está volcando a la era digital. Y el tema de infografía ha ido cayendo paulatinamente a raíz de todo esto y ahora más en estas últimas épocas con el tema de pandemia. Eh, Todo esto debido a que la rigurosidad esta informativa se presenta en términos reales. Hoy en día tú muestras algo que está pasando, digamos, el conflicto ahorita que está en Medio Oriente, se está presentando en tiempo real. Entonces la información nos llega con inmediatez. Entonces ya hacer una infografía a veces no tiene tanta relevancia, sino más bien hacer un gráfico estadístico y pequeño. Pero hace algún tiempo habían departamentos de infografía de hasta 30, 35 personas. En el comercio éramos 10 personas promedio y en el diario Hoy éramos, bueno, también depende mucho de la capacidad y de los recursos que tenga el medio. En el diario Hoy éramos muy pocos donde hacíamos infografía y también diseñábamos, ¿no? Pero se trata de, independientemente de que sean impresos o que sean medios digitales, que dentro de estos departamentos de infografía esté al menos un director de infografía y dos buenos infógrafos que tienen que tener la capacidad de saber diseñar, o sea, tienen que ser formados en diseño y que tengan como un plus el saber dibujar. Eso es súper importante, ¿no? De las personas que estamos en esta charla, muchos que se inclinan por esta parte súper linda de la comunicación y del diseño, sí es importante que desarrollen esas habilidades en temas de dibujo. Bueno, esta infografía fue cuando
codificó el genoma humano. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, muchas veces la infografía es una representación, como yo les decía, ¿no? Es una herramienta para facilitar la lectura. Es una narrativa visual y por eso no es necesario que seamos literales, ni en el diseño o en la forma. Entonces, por eso es que simplemente representé la figura humana a partir de estas formas ortogonales, porque lo importante no es la persona, sino cómo es que fue codificado este genoma. Entonces, aquí de esta muestra las células, los cromosomas y cómo fue mostrándose poco a poco cómo se codificó el genoma humano, ¿no? Entonces, igual para toda la iconografía y para todos los elementos traté de ser muy consecuente con el look que tiene la infografía. Eso es súper importante. Si ustedes se dan cuenta que es un look más figurativo, más real, porque la coyuntura de la información amerita que sea real. Esto es un proyecto real, esto lo podemos representar. Entonces ahí es donde viene un papel, viene un poco el papel de discernimiento y de entender la información que el diseñador pueda representar de forma dinámica y de forma agradable visualmente y que la rigurosidad que, insisto, en la información esté presente. Entonces, aquí es donde se toman decisiones. Entonces, un buen diseñador con buena formación en comunicación toma estas decisiones y logra este tipo de resultados. Así fue como quedó en página. Esto fue a doble página, 10 columnas más o menos. Dada la coyuntura de la información en ese momento, de la noticia, como se estaba mostrando en ese momento, porque era un hito en la historia de la humanidad, descifrar el genoma humano, entonces se le dio la importancia. Y la infografía estuvo bien planificada, bien pensada, que le dieron este espacio. Eso también es importante, ¿no? ¿Preguntas tal vez? Sí, ¿Continúo? Maya tiene una pregunta. Maya, ¿puedes formularle la pregunta, por favor? Bueno, buenos días con todos. Mi pregunta era, ¿cómo hace para organizar la información o poner las ideas, jerarquizarlas con importancia y con una importancia así para que se reflejen más algunas o otras y Ya. que todo esté organizado? Sí, buena pregunta, Maya. A ver, entendamos una cosa, la infografía es un arte funcional, es la visualización de información. Entonces, hace algunos años, cuando no teníamos estos recursos digitales como hoy los tenemos, necesitábamos organizar esta información, como tú bien lo preguntas, para que se muestre lo que se necesita mostrar de forma ordenada, clara y que tenga un buen aspecto gráfico. Entonces, ahí es cuando tienes que echar un poco mano a los conocimientos que los mencioné hace algún momento sobre el tema periodístico, que es despejar un poco estas interrogantes que se utilizan en periodismo, el qué, cómo, cuándo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que vamos a mostrar es un comparativo de los precios en 4 países de los diferentes productos. Entonces, ¿cómo vendría a ser aquí? ¿Cómo mostrar esto? A mí me llegó... me acuerdo que cuando me llegaron los datos de esta infografía, me llegaron solo texto. Entonces me decían, por ejemplo, el alquiler de vivienda de 3 habitaciones en Ecuador valía 250, en Colombia valía 166, todo esto en dólares, en Perú valía 555. Entonces me llegó solo una cantidad de texto en Excel. Entonces dije, ¿cómo muestro esto? Entonces, si me hablan de electrodomésticos, de productos de primera necesidad, de ir al estadio, de poner gasolina. Entonces, ¿cómo muestro esto? Con una ciudad. La ciudad me va a permitir a mí sacar aprovechar esta ciudad en movimiento me va a permitir explotar al máximo todo lo que pasa en nuestra vida cotidiana. Comprar el gas, ir al doctor, comprar el pan, ir a un gimnasio. Y cada uno, si ustedes se dan cuenta, entonces yo saco, por ejemplo, en esta tienda de pantalones, cuánto vale el pantalón y evidentemente está señalado aquí, ¿no? Los colores me diferencian los diferentes países y puedo ir viendo, ¿no? Aquí el problema un poco de esta infografía es que el lector tiene que darse un poco el trabajo de ir buscando, ¿no?
pero no sucede hoy porque con la tecnología yo puedo dar más contextualización a esta infografía. Entonces, aparte de esta infografía, yo puedo aparte tener unos gráficos estadísticos donde yo pueda mostrar cuál es el mayor índice de alquiler en ciertos países, cuál es el mayor índice de costo de gasolina, pero eso ya lo puedo hacer hoy, porque si yo doy un clic, me puede llevar a otro dato. En ese tiempo, lo que nosotros necesitábamos era mostrar de manera, porque el impreso no te daba para más. Tenías una página, media página, y tienes que mostrar lo más importante. Entonces, organizas tu información en función de lo que es lo más importante. Entonces, aquí necesitábamos mostrar una ciudad para que la persona, el lector, se introduzca dentro de la infografía y vaya viendo de una manera agradable y bonita cuáles son los comparativos. Mucha de la información que llega tenemos que desecharla. Entonces, para eso, como te decía, tenemos que valernos de qué, cómo, cuándo, qué es lo más importante, qué es la noticia de primer orden. Dentro de toda esa información que nos llega, nos va a llegar noticias de primer orden, noticias de segundo y de tercer orden. Entonces, por ejemplo, como un asesinato, como fue un accidente de avión, lo que tenemos que mostrar es el avión, ¿no? No tenemos que mostrar la pista previa al accidente del avión, sino a no ser que en el trayecto haya pasado eso, ¿no? Si el avión es un 750, hay que informarse y hay que buscar referencias de cómo es un avión 750 y mostrarlo tal cual es. Eso es la rigurosidad de la información. Esta es otra infografía, se mostró a página completa. Aquí teníamos que mostrar cómo está construida una guitarra. Esto fue para la sección señales de Diario El Comercio, por allá por los años 90. Entonces, aquí me encargaron hacer este trabajo. Entonces, lo que yo hice fue ir yo mismo a hacer la reportería a una persona que hacía guitarras e instruirme cómo es el proceso de hacer la guitarra. Entonces, aprendí en ese entonces, porque uno va aprendiendo con la dinámica del trabajo de día a día, vas aprendiendo y vas entendiendo diferentes procesos, hechos y circunstancias, e incluso datos que te van nutriendo para que tú cada vez tengas más claro el proceso informativo gráfico de una infografía. Entonces, la guitarra está hecha de diferentes tipos de madera, desde la base, estas maderitas que están aquí, luego hay otra y así se fue haciendo. Entonces, yo la dibujé, utilicé la misma base y fui planteando todo esto hasta conseguir la guitarra, y en Photoshop ir trabajando un poco las texturas de cada una de las maderas, ¿no? Entonces, si tú ves aquí fue como mostrada la guitarra desarmada y cómo queda finalmente. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Si tienen alguna otra pregunta, chicos, lo escriben o levanten la manita y acá les damos paso. Ok, continúo. Continúo. Esta infografía fue hecha para Revista Vistazo. También trabajé para Revista Vistazo un tiempo. Vemos dos infografías similares, tanto esta como esta. Era un comparativo de cómo era la vida en los años 50 versus a la vida en aquel entonces. Esto era 2020, me parece, justo en el 2000, un poco antecitos, cuando se derrumbaron las Torres Gemelas. Entonces, ¿cómo me la plantearon? A mí me llegó nuevamente solo datos estadísticos. Muchas veces te vas a frustrar porque te llegan números. Entonces, tú tienes que representar eso de forma gráfica. Entonces, aquí lo que se me ocurrió es dibujar una pareja con la vestimenta de aquellos años, 1957. Se hablaba sobre población, se hablaba sobre mortalidad infantil, sobre esperanza de vida, número de hijos. Y el editor de la revista quería que fuera todo esto. A mí en lo particular me parecía que era mucho. Pero al ser una revista, se podía manejar en dos dobles páginas. Entonces, teníamos que compararlo con la vida de aquel entonces
y mostrar lo mismo, ¿no? Esperanza de vida, mortalidad infantil. Entonces, para esto, en cambio, representé un chico con la tecnología, nos llegaba la tecnología, los celulares, las portátiles, y de igual manera, cuáles fueron los hechos históricos durante aquel entonces, en 1957, en ese periodo, en 1950, un poco más, el tema de la Guerra Fría. En este tiempo, en cambio, fue la caída de las Torres Gemelas, esto fue 2001. Entonces, si tú ves, básicamente son los mismos datos, pero hay un comparativo entre los años 1950 y 2001, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los hitos históricos del valor del petróleo, el analfabetismo a nivel mundial, índice de mortalidad? Entonces, esto fue hecho en Ilustrador, básicamente vectores de aquel entonces, hechos por nosotros, no como hoy, que es FreakPig. Es otra de las cosas que digo, ¿no? Hoy tenemos diseñadores FreakPig, ¿no? En aquel entonces no teníamos eso, nos dábamos el trabajo de dibujar, cada cosa la dibujábamos. Todo esto fue hecho en Ilustrador, fue vectorizado y fue montado, ¿no? Y esto fue para Revista Vistazo. No se publicaron porque se cayó el tema. Muchas veces te puede pasar eso en un medio. Hay alguna noticia, pero puede entrar una noticia coyuntural más fuerte que desarma lo que ya pudiste haber trabajado. Entonces, informativamente sí era muy valioso todos estos comparativos, pero no ameritaba de pronto, por lo que pasó en aquel entonces, una coyuntura como para darle tanto espacio, y los editores decidieron poner otras noticias que reemplazaran a esto. Esta es otra infografía, esta fue hecha para el diario Hoy, donde mostrábamos cómo es la cadena desde la siembra, la cosecha, hasta la producción y comercialización del maíz. Entonces, yo dije, bueno, aquí cómo planteo esta infografía, ¿no? Entonces se me ocurrió una flecha, porque las flechas de alguna manera ayudan a direccionar por dónde ir, ¿no? Entonces se me ocurrió que las mismas flechas, si ustedes se dan cuenta aquí, es el mismo camino, ¿no? Como va el mayorista, luego sale aquí y esta misma flecha te lleva al balanceado, etcétera. Y aquí se mostró este proceso. De igual manera, aquí no ameritaba hacer un trabajo, aquí no ameritaba hacer un trabajo de tipo figurativo, sino más bien de orden ortogonal, muy simplificado, una representación simple del trabajo para mostrar todo este proceso. Porque aquí lo que importaba en esta infografía era mostrar cómo era el proceso. Y ahí es un poco donde tenemos que ser lo suficientemente aguzados en el momento de entender cómo mostrar nuestra infografía, ¿no? Entonces, muchas veces con la simplicidad de Nigel Holmes, tal vez considerado el padre de la infografía moderna, la simplicidad es mucho mejor, ¿no? Menos es más. Y hay infografías que necesariamente Damos dos preguntas, si les damos paso. Sami, por favor, si planteas tu pregunta. Sí, perdón. ¿Sí me escucha? Sí, sí. Escuchamos. Buenos días. Mi pregunta es que si hay algún tipo de recomendación para la dirección de lectura. Por ejemplo, en la infografía que está la guitarra, el armado era de abajo hacia arriba y arriba estaba el finalizado. Pero no sé si existe algún tipo de recomendación para el tipo de lectura. Tal vez jerarquizar lo más importante en algún lugar, o si es que la lectura debe estar establecida de cómo es lo que es, ¿no? De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo a arriba. A ver, depende mucho, es otra muy buena pregunta, depende mucho, y ahí es cuando vienen esos retos para nosotros los diseñadores, ¿no? Primero, en esta infografía me dieron este espacio, o sea, había este espacio para hacerla, ¿no? Tranquilamente se pudo hacer así, pero esta columna de aquí es una columna fija dentro del diario, en aquel entonces, en el diseño de esta página. Entonces esto no podíamos abrirla así, ¿no? Porque de pronto me hubiese quedado mejor mostrarla de izquierda a derecha y mostrarla así, probablemente. Pero creo que en este formato fue bien resuelto el tema, y para que haya
ese orden de lectorabilidad que tú mencionas, fui nombrando aquí 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4 hasta subir. Porque, y tenía que mostrarlo así porque esta es la base de la infografía, la base de la guitarra, perdón. Es la parte que está atrás en la guitarra. Entonces, si yo la mostraba desde arriba hacia abajo, no, la construcción de la guitarra hubiera sido al revés. Entonces, fue la mejor manera de resolverla. Por eso preferí darle un 80% a la gráfica y explicar cada uno de estos uno, ir explicando qué madera es, en qué posición está, qué sonido produce o para qué sirve, ir mostrándola con esta columnita de texto dentro de la infografía. No hay un orden específico, ¿no? Lo que sí importa dentro de una infografía es que la herramienta, porque básicamente la infografía es una herramienta de visualización de datos y de información, sea lo mejor manejada posible y lo más didáctica posible para que el lector la pueda entender. Entonces, una vez que el lector aborda la infografía, tenemos grabado en nuestro subconsciente ya patrones textuales y patrones comunicacionales desde niños, y dentro de esos están las vocales, los alfabetos, los números. Entonces, inmediatamente que alguien ve eso y ve los números, va a buscar el número 1. Entonces, buscas el número 1 y ya solo tu ojo va a ir descifrando la infografía. No sé si está clara la respuesta. Sí, muchas gracias. Tenemos también una pregunta de Nico Bravo. Sí, buenos días. Mi duda era que, bueno, por lo que veo todas las infografías que están muy bonitas, veo mucho uso de las flechas. O sea, es súper indispensable el uso de las flechas en las infografías. Sí, sí, totalmente. Creo que dentro de la carrera, tengo entendido que hay alumnos de segundo, tercero y cuarto. Espero que estén conectados los mismos que se conectaron el viernes. Y ustedes están viendo algo de pictogramas o señalética o este tipo de cosas. Los pictogramas y la señalética son partes fundamentales dentro de la infografía. Son esas constantes gráficas que ayudan a facilitar el entendimiento de una infografía, ¿no? Voy a explicarlo de mejor manera con este gráfico. Este gráfico mostraba cuál es el problema de las personas que tienen el colesterol alto o tienen coágulos de grasa dentro de sus venas. Entonces aquí, primero, una gráfica diagramática simple, simplemente, aquí sí un poco figurativa, pero a partir de una silueta muestro la ubicación del corazón y para decirle al lector que este es el tratamiento informativo al cual se refiere esta infografía. Luego mostramos una vena, cómo está saturada de grasa y cómo la cantidad de sangre le queda, o el flujo de sangre es muy, muy angosto como para que pueda pasar. Entonces sí es importante mostrar con una flecha para entender que esto es un movimiento. Si quitamos de esta flecha, se entendería que esto es algo ahí, pero no se entendería qué es. Y lo mismo sucede aquí. Cómo entra por la vena cava el flujo de sangre, cómo va al ventrículo derecho, cómo viaja por el izquierdo, cómo sube, cómo esto, y cómo sale por la aorta para los diferentes arterias pulmonares, etc. Entonces, por ejemplo, aquí si te plantea una infografía del corazón, dibujar un corazón per se, o sea, tal cual es el corazón, es como muy fuerte mostrarlo así. Entonces, por eso la infografía aprovecha estas formas o aprovecha todos estos conocimientos gráficos que vas adquiriendo como para que tú puedas representar de una manera real, o sea, porque esta es la disposición real, esto es real como están cruzadas, que no sea tan pesada ni tan grotesca. Y evidentemente las flechas ayudan mucho para que entendamos, sobre todo en estos gráficos donde hay movimiento, flujo, en este caso de sangre, entendamos por dónde ir. Estas flechas ayudan mucho al lector para entender, ¿no? Esto fue para Diario Expreso, fue para cuando estuve dirigiendo el departamento de infografía en el Diario Expreso, y la infografía fue muy clara y didáctica sobre entender esto, ¿no?
¿Está claro? Tenemos también la pregunta de Alejandro Flores. Alejo, formule su pregunta. Ya. Buenos días. Mi pregunta es más que nada si es mejor tener demasiada información de texto en la infografía o hacer uso de información corta y más chiquita. Por ejemplo, en la información del corazón había información de texto un poco más corta que a comparación de la guitarra, que era un párrafo de texto grande. Entonces, no sé qué sería mejor y Ya. qué sensación generaría en el espectador. Correcto. La relación es la misma. Te voy a acercar en cuenta. Si tú te das cuenta, esto es casi un 80% de gráfica versus un 20%. Esto básicamente es una introducción que de pronto la introducción sí fue muy grande, puesta por el editor en aquel entonces. Pero si tú comparas de esto, es un 80% versus un 20%. La relación va a ser siempre casi la misma. Esto es un 80% de gráfica y 20% de texto. Tal vez por como está mostrada aquí en bloque, aparenta ser que es mucho texto, pero en realidad es esto. Lo que pasaba con esta infografía en particular es que cada maderita de esta tiene un nombre, ¿no? Una es laurel, otra es pino, otra es balsa, otra es etcétera. Y había que explicar un poco qué produce, porque aquí sí cada parte de madera ayuda a que el sonido del instrumento tenga una particularidad. Lo mismo sucede aquí, ¿no? Aquí, si yo meto todo esto en un solo bloque y pongo la gráfica en un solo lado, va a ser siempre 80-20. Entonces, la relación en una infografía siempre tiene que ser más o menos 80-20, un 80% de gráfica y un 20% de texto. Cápsulas de texto muy cortas, bien editadas, bien explicadas a qué se refiere cada uno de estos procesos. Entonces, por eso sí es importante lo que decía en un principio, que los diseñadores se conviertan hoy más en comunicadores, ¿no? Porque muchas veces, si tú pones tu texto, vas a poder controlar eso, ¿no? Controlar que tu texto sea pequeño y que tu gráfica sea la que por sí sola ya muestre qué es lo que tú quieres decir en tu infografía. No sé, yo quisiera un poco aportar con ese tema. Posiblemente, no sé, Harold, si estás de acuerdo conmigo, pero el problema de ver tanto texto en el formato de la guitarra es por el formato, ¿no? Que se estableció un formato vertical para ese espacio y muchas veces cuando se trabaja en un medio de comunicación y se tiene establecido ya el espacio, toca adecuarse a ese formato. Si hubiese sido ese formato tal vez horizontal, los textos, en vez de verlo en ese bloque de párrafo, hubiese sido mejor distribuido si se lo manejaba en un formato horizontal o un formato cuadrado, ¿no? Creo que tal vez sea ese lo que hace que se visualice el bloque completo y no se lo entienda que son estas pequeñas cápsulas que están describiendo cada tipo de madera. Sí, sí, o sea, depende mucho el formato, ¿no? Depende mucho el formato. Entonces, en ese momento me planteé que cada texto acompañe. Por ejemplo, era más fácil de pronto, digo ahorita, ¿no? Después de 20 y tantos años, poner el texto al lado de cada, pero iba a ser muy caótica la información. Entonces, recordemos que la infografía tiene que ser lo más limpia posible y más didáctica posible, que no tenga ruido visual para que pueda ser entendida. Es más fácil leer esto y buscar y leer, ¿no? Para qué es cada cosa, que haber puesto textos integrados en cada parte de la gráfica y ponerlos a un lado hubiese sido un poco caótica mostrarla, ¿no? Entonces, esta manera como se resolvió la infografía creo que fue la más adecuada dado el formato, ¿no? Pero en síntesis, si ustedes se dan cuenta, son textos muy cortos. La infografía hecha para el Diario Expreso, donde se mostraba cómo es un proceso de trasplante de células sanas. Entonces aquí cómo era el proceso, ¿no? Se extrae las células sanas, se criogenan, las guardan, el mismo paciente queda prácticamente sin sangre, le quitan toda la sangre y vuelven a introducir. Entonces, igual esto a una perspectiva de 45 grados, que es la más aconsejo también, valga la oportunidad,
cuando muestre sus infografías, una perspectiva 45 grados es la más idónea para mostrar un proceso infográfico, ¿no? Igual no necesitaba ser figurativa, simplemente con esquemas muy simples y sencillos se puede mostrar el proceso. ¿Qué es lo que importa, no? ¿Qué es lo que se necesitaba esclarecer en este proceso? Saraí tiene unas preguntas. Saraí. Sí, Aló. buenas. Hola. No te escucho. Creo que tiene un micrófono activado ahí. Voy a formularlas yo, las escribió en el chat. Saraí nos pregunta, ¿cuál es la cantidad necesaria de ilustraciones que debe tener una infografía? Lo mismo, esta pregunta responde a la anterior, ¿no? 80-20, o sea, un 80% de gráfica y 20% de texto, ¿no? Más Ya, adelante también, voy a mostrar, sí. sí, continúa, porque planteó otras preguntas, no sé si te las leo las tres para que las Sí, sí, vayas ahí sí. resolviendo. Dice, ¿cuáles son las tipografías que más sirven para mostrar infografías y cuánto se demora en realizar una fotografía bien hecha? Una infografía bien hecha, ¿no? Sí, porque no fotografía o infografía. Infografía, ¿sí? ¿Cuáles son Ya, las tipografías? Y la otra pregunta es, cuánto tiempo se demora en realizar una infografía bien hecha? ya. A ver, yo he participado en procesos complejos y procesos completos en el diseño de algunos medios o en formar departamentos de infografía. Entonces, este trabajo de infografía, previo a esto yo diseñé un manual y formé al equipo de infógrafos y dentro de ese manual diseñé la estructura, todos estos elementos y las tipografías. Las tipografías más aconsejables y que las trato de poner dentro de los manuales infográficos para medios, sean estos impresos o digitales, tienen que ser tipografías de palo seco. Dentro de las tipografías funcionales, las no serifas, entonces dentro de esas vamos a tener todas las helvéticas, todas las Minion, vamos a tener todas las Gotham. Entonces es importante, si ustedes se dan cuenta, casi todas las tipografías que uso son de palo seco. ¿Por qué razón? Sobre todo para impresos, porque estas no producen molestias al momento de imprimirse. Por un lado, o sea, el RIP, en la lectura del RIP, no sé si ustedes conocen eso, que es la visualización en prensa de toda la información gráfica y cómo pasa esto a la impresión, no va a producir problemas del momento de imprimirse, por un lado. Por otro lado, como son cápsulas de texto muy pequeñas, es mucho más fácil leer este tipo de tipografías, ¿sí? A diferencia de las tipografías con serifas que se utilizan para los cuerpos de textos largos, porque las de cada serifa es la que te ayuda a tener una continuidad en la lectura. Pero las infografías, como son cápsulas de texto pequeñas, una tipografía helvética es la más aconsejable. Entonces yo ahí te aconsejo helvéticas, Gotham, Minion. ¿Qué otra tipografía te puedo aconsejar? Bueno, hoy en día hay más todavía, pero las más aconsejables siempre van a ser de palo seco. Esa era una pregunta, ¿no? Otra pregunta era... El tiempo en que se tarda de hacer una infografía. Otra es el tiempo, eso depende mucho, ¿no? Hay infografías que son inmediatas. Por ejemplo, hubo un accidente ahorita de un avión, pero el diario sale mañana, ¿no? Entonces, el tiempo es muy subjetivo, ¿no? Tienes que resolver en 2 horas, 3 horas tu gráfico, ¿no? Y ahí es cuando tienes que mover a tu equipo para que todos en conjunto trabajen de forma rápida, veloz para hacerlo, ¿no? Ahora, hay otras infografías que no son coyunturales, que son más de tipo, o lo que yo llamo infografías temáticas, por ejemplo, como las que veíamos aquí en estas de revista Vistazo, ¿no? No es coyuntural, no es una noticia que se esté desenvolviendo en el momento y por ello tengamos que sacarla el día de mañana, sino que esta se puede ir trabajando con 1 o 2 semanas de anticipación. Entonces, todo va a depender de la coyuntura, de la premura de la información
como para que nosotros podamos decir tanto tiempo me tomo, ¿no? Pero en estas infografías que son coyunturales y de tiempo rápido, tienes que resolverla en 1 hora, hora y media a lo mucho, ¿no? ¿Esa era la otra pregunta, sí? Sí, esa era la otra pregunta. Maya Ya. tiene otra pregunta. Sí. Ok, profe. Mi pregunta era que al hacer bocetaje de la infografía, ¿cómo integra el texto o calcula el espacio que tendrá cada texto o caja de texto? Eso era. Ya. Yo suelo hacer los bocetos a mano, ¿no? Casi todos los que hemos pasado por medios o por diarios o por algún medio informativo impreso o digital, tratamos de hacer un espacio. Entonces, me concentro en diseñar las partes gráficas y simplemente hago como una cajita con una X donde digo más o menos va a ser el texto ahí. Muchas veces escaneo eso, en aquel entonces escaneaba eso y lo ponía en el fondo, en el ilustrador, y ya me guiaba qué cantidad de texto voy a utilizar, ¿no? Entonces trataba de que mi arte final, mi trabajo final, sea muy fiel a mi boceto. Siempre tomando en cuenta eso que respondí en 2 preguntas pasadas, que sea un 20% con relación a 80% de la gráfica, ¿no? Entonces aquí si tú ves, si tú reúnes toda la gráfica, vas a tener un 80% versus a 20% de gráfica, ¿no? Y eso es un trabajo que lo vas adquiriendo conforme a la experiencia y al tiempo que estés haciendo infografías, ¿no? Entonces, el boceto te resuelve muchas cosas, ¿no? Es una de las cosas que les aconsejo, o sea, no se lancen a hacer infografías independientemente del programa, porque más adelante les voy a mostrar una misma infografía en 3 diferentes maneras de hacerla. Perdón. Donde antes que lanzarse al ilustrador y estar bocetando, estar haciendo en el ilustrador cada una de las partes y después ir resolviendo dónde meter esto, porque es mejor que tengas un boceto previo. Un buen diseñador, un buen ilustrador siempre debe tener su cuaderno o su book de bocetaje. Bueno, estas infografías fueron hechas para la sección de deportes de Diario Expreso, a propósito de los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué se quería mostrar aquí? Las diferentes disciplinas, ¿no? Atletismo, tenis. Si se dan cuenta que ya es más figurativa las formas porque es un poco más real. Entonces aquí ya no amerita hacer algo tan como veíamos en las infografías anteriores, como estas. Aquí también una infografía que ameritaba ser un poco más real. En esta sucede lo mismo. Si vemos aquí tenemos incluso cómo hay que coger la raqueta, cómo es el passing shove, cómo es el golpe de revés, los diferentes pases del golpe, y estos, siendo un poco simplificados, utilizando una simplificación formal, tienden a ser un poco más realistas. ¿Sí escucharon? ¿Sí? Sí. Andreita. Sí se está escuchando. Sí. Ya. Ok, continuamos. Igual esta infografía fue para Diario Hoy. Se mostraba un circuito de cross. Entonces aquí, bueno, se mostró cuáles son el equipo necesario. Entonces, si se dan cuenta, aquí es un poco más figurativo el dibujo. Nos apoyamos también en una fotografía real, que también dentro de las infografías es importante también incluir cuando necesitas hacer ya más real y consecuente con la información. Es bueno incluir este tipo de fotografías. Y aquí esta gráfica me sirvió para mostrar toda la indumentaria del motociclista, ¿no? Botas, las fajas, los lentes, el casco, y mostramos el circuito como es, ¿no? Entonces, representamos cuáles son las diferentes subidas, bajadas y cómo está diseñada la pista para que los motociclistas la
la puedan sortear. Y aquí el recorrido, ¿no? La ubicación, esto es en el Valle de Tumbaco, en Quito, y ameritaba ser un poco más literal y con la gráfica. Esta infografía fue hecha para revista Vistazo y, por ejemplo, esta fue coyuntural, pese a que la revista salía cada 15 días, pero estábamos prácticamente en hora de cierre de esta revista, o sea, faltando 2 días ya para cerrar revista, y justo hubo un incendio en la cárcel número 2, aquí en el centro de Quito. Entonces, esta tiene una particularidad, esta infografía, en que necesitábamos mostrar dónde se produjo el incendio y más o menos descifrar cómo fue la evacuación y cuál fue el operativo que se formó para, en el caso de una fuga, digamos, de los reos. Aquí había un problema. No puedes entrar a una cárcel. O sea, yo fui hasta el lugar, pero más o menos me ubiqué en algunos lados como para hacer el dibujo y tener una idea de cómo es el diseño de esta cárcel. Y en base a alguna información que se buscó en documentación del diario, en este caso de la revista, más o menos esta es la estructura de la cárcel. Entonces aquí yo hice la representación de los cubículos que son las celdas y dónde se originó el incendio, cuáles fueron las fugas, dónde se encontró un cadáver, el operativo que se armó fuera y un mapa que es un mapa de soporte para guiar al lector dónde fue lugar. Y como esto, uno de los peritajes que se hizo y por el cual se prendió fuego en esta cárcel es que, claro, era una construcción antigua hecha en base de carrizo y adobe, entonces había que mostrar eso porque, claro, son materiales que son fáciles de encenderse, son inflamables, ¿no? Sobre todo el carrizo. Entonces era una de las posibles causas por las cuales hubo este incendio, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto ya tratamos de ser un poco más figurativos, más literal, una realidad, porque había que mostrar cómo es la cárcel y darle un aspecto más real de las estructuras. Esta parte real, se suben estas escaleras, aquí hay una entrada, entonces eso sí es importante mostrarlo como es. ¿Preguntas tal vez? No, creo que por el momento no hay preguntas. Ya. Esta infografía es básicamente lo mismo, ¿no? Esta fue la construcción del puente alternativo que se construyó en el valle en Tumbaco, que reemplazaba al puente del Chiche, que está actualmente más abajo. Entonces, esto se hizo previo a la construcción del proyecto. Entonces, no había mucha información, pero la información que logramos sacar entre el editor y bueno, yo que fui a hacer un poco la inspección gráfica, cómo iba a ser. Entonces, esto, por ejemplo, es dibujado a mano. Si se dan cuenta, muchas veces todo esto lo dibujé a mano me acuerdo en aquel entonces no tenía una perspectiva tan alta y antes de bajar al Chiche en la carretera me desvié por un lado y le pedí de favor a un chico, me acuerdo que estaba entrando a su casa. Uno tiene que ser súper recursivo en esto. Estaba entrando a su casa y le dije, esta casa tiene la vista perfecta para desde el alto donde está ubicada la casa poder hacer este dibujo. Y amablemente el chico me dejó entrar a su casa y desde arriba dibujé esto. Esto fue dibujado, ¿no? Entonces dibujé el mismo boceto en ese momento. No tomé fotos ni nada. Es bueno que un infógrafo siempre tenga su equipo de fotografía, de lápices, de bocetaje. Entonces esto lo dibujé, luego lo llevé a Photoshop, le puse algunos gradientes en grises y dibujé más o menos la perspectiva, cómo sería, y finalmente cómo iba a ser este puente alterno, ¿no? Que finalmente no se construyó acá, sino es un puente que está por acá arriba ahora, ¿sí? Veo que se me han dañado algunos textos, estos son textos dañados, no son así. Veo ahorita, estoy viendo, pero bueno. Pero no se publicó con estos textos dañados, sino que al pasarla aquí a mi presentación, algo pasó. Esto es una noticia, una infografía coyuntural
hecha en tiempo real para publicación al día siguiente. Esto fue la cronología de un asesinato del jefe de movimientos de productos de Petrocomercial. Salía mañana la noticia, o sea, se desenvolvía el día normalmente y llega a la sala de redacción muchas veces noticias como esta. Entonces me cuentan, Harold, asesinaron a tal persona y quiere hacerla. Entonces hay que más o menos diseñar, en este caso, cómo fue el asesinato, ¿no? Entonces tienes que hacer las veces de periodista, las personas que estuvieron ahí, los testigos, empiezas a hacer la reportería y en base a toda esa información, más la información recopilada por los estamentos, digamos, oficiales, en este caso la policía, y versiones, tú logras reconstruir los hechos. Entonces aquí vemos como el carro blanco se acerca, se parquea, se baja uno y antes de que entre este jefe de los movimientos de productos de Petrocomercial, llegando a Petrocomercial, que es aquí en este edificio, lo asesinan en la puerta de la UTPL, que es ahí en la 6 de diciembre. Entonces, más o menos se muestra aquí. Y aquí en estos hechos cronológicos es mostrar 1, 2, 3, 4 para entenderla, ¿no? Y vuelvo y digo, como la gráfica era esto, y aquí tenía un espacio muy pequeño, para hacer esta infografía, entonces la hubiese podido desplegar. De pronto por eso se vio un poco agolpada, pero todos estos datos era importante mostrarlos. Entonces, otro de los esquemas era cómo mostrar el asesinato, ¿no? En base a la información, la persona que disparó era una persona alta, robusta, 1,90 m, disparó, la trayectoria del proyectil fue de arriba hacia abajo, eso hay que mostrarlo, hay que ser muy figurativos en este caso ya no amerita hacer la simplificación formal que veíamos en las otras infografías, sino ser más real, ¿no? Una foto de la persona, una ficha, un perfil de quién fue, la presunta arma y la hora, ¿no? Y evidentemente el lugar, ¿no? Entonces, yo creo que recopila muy bien esta infografía cómo fue todo el proceso o la cronología del asesinato, ¿no? Voy a saltarme esta. Esta es cómo se produce un aneurisma. Aquí vemos qué es lo que pasa. Un aneurisma básicamente es una protuberancia en una vena que se acumula de sangre y llega un momento en que la presión de la sangre muere la persona, ¿no? Esto fue hecho para Vistazo. Tomemos en cuenta que Vistazo es un formato más pequeño, es un A4, 21 por 29,7, entonces siempre los espacios en revista van a ser mucho más pequeños que los espacios en diarios, ¿no? Por los formatos de diarios son mucho más grandes. Entonces aquí se explicaba cómo se produce un aneurisma en el cerebro. Entonces traté de ser igual simple, pero traté de darle importancia a cómo es el flujo de sangre, cómo viene, cómo va y cómo se produce un aneurisma. Tomemos en cuenta que estas burbujitas o estas protuberancias a veces son imperceptibles, por eso las personas mueren de aneurisma y nunca se dio un diagnóstico previo porque no se logra detectar. Esta fue otra infografía coyuntural, fue el incendio en el antiguo hospital Eugenio Espejo. Cuando llegué estaba incendiándose en realidad, o sea, muchas veces te llega la información y tienes que correr. Y desde un edificio cercano logré subirme y poder dibujar. Esto lo dibujé. Entonces lo dibujé rápidamente y después lo llevé a el boceto y en Ilustrador representé todo ese dibujo ya ordenado con puntos de fuga para que la perspectiva me sea más real. Y en base igual a la información, aquí sí saqué de los lugares la información donde se produjo, pero básicamente es lo que se podía porque se estaba incendiando, entonces no podías entrar ni ver mayor cosa, ¿no? ¿Preguntas, chicos? Creo que no hay preguntas. Tan admiradísimos con todo el trabajo. Ah, qué bueno, me alegro. No la voy a explicar. A ver, esto fue para Diario Hoy. Esto era mostrar, hubo un tiempo, un periodo, años 90, entre 90 y 2000, que se activaron muchos volcanes, ¿no?
cuáles eran los activos, los que estaban cerrados, y aquí se fue mostrando de una manera tipo 3D en toda la cordillera, en toda la sierra central, desde Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, donde están los más importantes, Cerro Hermoso, Carihuayrazo, está por aquí el Pichincha, está el Cotacachi. Entonces se mostraba con una ficha de altura, si estaba activo, si no, y eso ayudó mucho a los sismólogos. Me acuerdo en aquel entonces, de hecho, fui alguna vez al departamento de sismografía que queda aquí en Quito, allá por la Vicentina hacia arriba, y tenían impresa esta les ayudaba mucho para tener claro cuáles eran los volcanes, ¿no? Ni siquiera ellos lo tenían levantado así, ¿no? Esta preguntas tal vez, ¿no? Esta infografía fue para Diario Expreso. ¿Cuáles son los efectos de las cenizas? Entonces, aquí me puse un poco artístico, me acuerdo, pero no me importaba, o sea, no necesitaba mostrar una persona tal cual, sino que una representación gráfica muy simplificada, incluso hasta en cierta forma caricaturesca, mostrara cuáles son los efectos de la ceniza, ¿no? Y dentro de esto una gráfica diagramática real de los porcentajes que tiene la ceniza, silicio, aluminio, selenio, etcétera. Entonces, me acuerdo que hubo un debate dentro de la redacción del Expreso porque ellos no estaban acostumbrados. Yo fui contratado para hacer una asesoría y montar el departamento de infografía en el Expreso en Guayaquil. Y claro, ellos estaban muy acostumbrados al figurativismo real, o sea, y más que dentro de ese periódico funcionaba otro periódico que se llama El Extra. Entonces ellos siempre tendían a que si mataban a alguien había que mostrarle con las tripas afuera. Entonces eso no es lo más aconsejable y mostrarlo. Entonces aquí tampoco era muy aconsejable mostrar una persona asfixiada o algo, sino simplemente lo más importante en esta información era mostrar dónde afectaba los pulmones, la piel, los ojos, la nariz, y con una manera un poco cómica poderlo mostrar. Esta es otra infografía de arquitectónica, donde mostrábamos el refugio. Es un lugar donde se hace encuentros de presentación de caballos de paso fino o de raza españoles. Entonces era un auspiciante para el diario y había me apoyé en una fotografía real y mostrar en base a un croquis que ellos me dieron, y me fui allá a dibujar cada. Entonces recorrí todo esto, fui dibujando poco a poco. Luego llegué a la redacción, levanté a 45, hice el dibujo, hice la perspectiva, ¿no? Hoy en día es mucho más fácil. Hoy en día tienes programas 3D que te pueden hacer eso rapidísimo. En ese entonces nos tocaba dibujar y tener un buen conocimiento de las perspectivas para que esto tuviera una sindiéresis con la realidad. Vistazo, esta es otra coyuntural para revista Vistazo. Nunca encontré el original, tengo la foto de la revista. Esta es una foto tomada de la revista una vez que salió. Aquí está un parte del texto. Esto eran las faltas de cultura vial más comunes, entonces mostraba incluso que no respetan el semáforo, la gente que gire en U, etcétera. Entonces había que mostrar esto, ¿no? Era para un tema no coyuntural, pero sí de información importante sobre temas de urbanismo. El diario El Comercio sacó en los años 80, 90 una serie de los museos más importantes del Ecuador. Me acuerdo que en aquel entonces todo el departamento de infografía estuvo viajando por meses en algunos lugares. Yo estuve en Guayaquil, aquí en Quito igual, diseñando y dibujando los museos más importantes. Entonces siempre fue el formato, se abría con una gran foto del lugar, con un pequeño texto introductorio, pero el 90% de la página, 80% era la infografía. Entonces aquí se muestra de forma real en este caso este es el museo que está en la mitad del mundo, el museo de sitio que se llama Intiñán, que es un poquito más arriba del obelisco. Y se muestra los diferentes lugares,
cómo ingresar, las fotos reales. Y fue una serie de más o menos 100 y pico de museos que sacamos, que fue premiada incluso aquí en el municipio al diario por el aporte cultural que estábamos dando, y que las infografías fueron muy bien realizadas por todo el departamento de infografía del comercio. Aquí está otro, ¿no? Este es el museo La Casa de Sucre. Entonces este sí era súper complejo, ¿no? El primer piso, el segundo piso, donde aquí era importante porque esta era la casa donde vivió Sucre, y había que mostrar las recámaras, las diferentes salas, cómo está decorado, los diferentes muebles y tal cual están. Entonces había que ser en este tamaño había que ser lo más fiel posible a la realidad, y señalar con algunas fotos a dónde pertenecía todo esto, ¿no? Hoy en día es un documento histórico que se guarda estos museos para información turística y información en general. Este es otro museo, pero esto fue para el diario El Hoy. Este es cuando se construyó la Casa del Hombre, el museo que queda arriba por Bellavista, el Museo Casa Guayasamín, y se muestra aquí, todo esto es dibujado, ¿no? Había uno que darse el trabajo de subir, de buscar, y cómo es que está hecho cada uno de los pasos. Esta es otra infografía. Vamos a ver, esta es una infografía igual coyuntural para revista Vistazo. Fue un accidente de una avioneta saliendo del aeropuerto. Entonces se muestra la cronología, cómo fue volando. Aquí toma altitud, y pasando el Puente de las Américas cayó en la fábrica de llantas Derco. Entonces, una pequeña estadística de los pasajeros del lugar y cómo fue. Entonces había que mostrarla, ¿no? Un espacio pequeño, como les repito, había que mostrar esto para la edición que iba a salir en esos días, ¿no? Estas infografías arquitectónicas resultan complejas, ¿no? Porque tiene uno que, conocer muy bien la perspectiva, saber dibujar muy bien para esto. Entonces, se estaba restaurando la Fundación Teatro Bolívar, o el Teatro Bolívar, que queda en el centro de Quito. Y claro, solo tenía esta fachada. Entonces me tocó entrar y, en base a un dibujo interno, hacer un corte y mostrar para que el lector pueda entender cómo es por dentro, ¿no? Entonces, sin perder esta fachada. Entonces, dos mapas de soporte o apoyo de ubicación en Quito, hacia el norte de Quito. O sea, el norte, en este lugar queda el museo, y hago una ampliación de donde es entonces en la Guayaquil y Espejo, y muestro los diferentes, cómo es el Teatro Bolívar. Es un teatro muy bonito, pero finalmente no se ha logrado restaurar totalmente. Cómo es el sistema de acústica que tiene el teatro, y un poco las dimensiones del teatro en altura y ancho, ¿no? Entonces, muchas veces tienes que ir a hacer una investigación de campo, llevar todos tus materiales y dibujar ahí para después, por ejemplo, esta no es coyuntural, no necesitaba sacarse ese día, sino días después. Entonces me dio tiempo para trabajarla, ¿no? No se hubiese podido hacer de un día para otro, muy complicado, a no ser que ya hubiese tenido un previo, ¿no?, de todo esto. Lo mismo sucede con este es otro que se hizo. Este es el escenario de la Orquesta Nacional en el centro de Quito, igual, ¿no? Cómo es desde arriba y cómo funciona el teatro, ¿no? Las tramoyas, la caja acústica que se llama esta parte de aquí, cómo está el escenario, y había que... Entonces, un 80%, 20 versus 20% de texto, ¿no? La construcción de los puentes. Este es el puente Guayasamín. Este es lo que se hizo en la avenida Los Chiris. Todos estos son reales, o sea, los dibujos son reales de las estructuras en aquel tiempo. Entonces había que dibujarlas y representarlas. Pero si se dan cuenta, aquí el color es un elemento súper importante en la infografía, ¿no? Saber manejar el color va muy ligado a saber manejar las tipografías.
A veces el color dentro de un mismo gráfico es el que determina. Si tú te das cuenta visualmente, vas acá. Esto ya es de segundo orden, pero es importante y es inherente a la información porque está allí y es real. Pero esta es la parte que yo quería mostrar, solo aquí puse color. Lo mismo sucede aquí, ¿no? ¿Preguntas? No, no tenemos preguntas. Sí, ahí Lo está, mismo. una pregunta, Cristina, Nico Bravo. No la escucho, no la escuché. ¿Ahí me escucha? Ahí te Ya, escuchamos, Ahí. Nico. ya tenía una duda. Cuando va a realizar las infografías, el lugar para que trabaja, ¿le dicen qué línea gráfica quiere ocupar o usted decide como que la mejor línea, como que esta queda mejor para este tema? Tú decides, ¿no? Uno decide y también va muy ligado a tu estilo, ¿no? O sea, voy a mostrarles más adelante unas infografías que hice último para un taller que son mucho más reales, porque ameritaba. Entonces, yo tengo, mi estilo de infografía es muy sencillo, porque a mí lo que me interesa es siempre que la información predomine sobre la gráfica, ¿no? Pero igual no dejan de ser atractivas ni dejan de ser bien logradas. Entonces, es un poco la escuela de Nigel Holmes, la simplicidad en la forma. Entonces ese estilo tú lo vas haciendo, ¿no? Es importante que cada uno, o los que les interese la infografía, o cualquier ámbito de la gráfica, empiecen a adoptar personalidad en sus diseños, en su gráfica, ¿no? Eso es lo que determina un buen diseñador, ¿no? Un buen gráfico. Entonces el estilo lo vas marcando tú, lo vas poniendo tú, ¿no? Si se dan cuenta, en mis infografías muchas veces hago algo real, otras veces algo hasta caricaturesco, otras veces, pero gracias a Dios nunca me han dicho no la hagas así ni nada, porque era muy difícil encontrarle una falla, digamos, desde el punto de vista informativo. Entonces eran válidas, ¿no? Consejo que les doy, sean libres, dejen salir toda esa vena artística y vayan adquiriendo patrones propios al momento de diseñar. Evidentemente todos vamos a tener referentes, ¿no? Busquen referentes de diseño, de infografistas, que son los que te van nutriendo y van llenando ese conocimiento gráfico que se va a guardar en tu mente y que eso va a ayudar mucho cuando se hace una infografía. En mi caso en particular, yo veo mucha gráfica, muchísima gráfica, siempre estoy investigando sobre la gráfica. Entonces, cuando necesito algo ya sin necesidad de recurrir a un libro, buscar, mentalmente tengo un buen referente y digo, esto quedaría muy bien por aquí y lo trato de hacer, ¿no? Entonces, eso es importante. Menos TikTok y más gráfica. Para los chicos de ahora. Así es. Menos TikTok y más gráfica. Esto es gráfica diagramática simple, diseñada para el diario Expreso. Cuando diseñé el manual, les explicaba a los chicos cómo tenían que ser los gráficos. No solo mostrar la gráfica simple, sino acompañémosla de una ilustración. Y les gustó mucho en Guayaquil y se mantuvo por años este tipo de gráficos cuando lo dejé y regresé a Quito. Aquí se abordó el tema de tipografías a 2 tonos, cómo la gráfica funcionaba, entonces funcionaba muy bien. Veamos estas 3, aquí voy a mostrar una serie, des en cuenta, esto ya es mucho más elaborado, ya un poco más moderno y más ligado a nuestros tiempos. Nos mostraba en qué periodo vivió el tiranosaurio Rex, no era Jurásico, o sea, Jurassic Park es mentiras, no perteneció al Jurásico, perteneció a... Está todo a mano y todo esto lo hice en Photoshop. Entonces mostraba el tiranosaurio, las características, su morfología craneal, el sonido que emitían, dónde estuvieron ubicados, dónde se encontraron, un comparativo entre el dinosaurio, el elefante, la jirafa y el hombre. Siempre es importante hacer estos comparativos. Y un poco los periodos, ¿no? Aquí está el Cretácico, Jurásico, y si se dan cuenta, el Cretácico es donde está el tiranosaurio, no estuvo en el Jurásico. Y una de las cosas que se está utilizando mucho en infografía hasta hace un año, espero que sobreviven los medios, ojalá, porque no hay nada más bello que los medios impresos,
ponía un colmillo en tamaño real, o sea, esto fue impreso grande y este era el tamaño real. Si tú veías ya el impreso, esto medía 18 centímetros, entonces eso te ayudaba a tener una visualización de cómo era un colmillo de un tiranosaurio. Esta misma infografía la hice con un modelo en escultura. Esto fue hecho con pasta DAS, lo esculpí en pasta DAS, o sea, lo modelé, le di toda esta textura y en Photoshop le trabajé el color y los elementos más reales, ¿no? Entonces quedaba muy real. Y utilicé la misma información, si se dan cuenta, es mucho más limpias de estas infografías en este último periodo. Y el mismo comparativo en siluetas. Aquí sí hay que ser súper real, si se dan cuenta. O sea, aquí obedece a la morfología real de un tiranosaurio. Aquí obedece a la morfología real de un tiranosaurio. Y modelé también el colmillo, ¿no? Dándole un aspecto de que fue encontrado, ¿no? Con sus vestigios y todo, ¿no? La misma información, los lugares donde estuvo ubicado, los periodos y dándole este aspecto más real, ¿no? Utilizando la arena de los lugares que eran lugares desérticos, un poco la pisada, levantando el polvo. Y este fue hecho en 3D, esto es hecho en Maya. Entonces aquí ya lo modelamos en Maya y lo texturicé en Photoshop. El modelado lo hice crudo en Maya y lo llevé aquí a Photoshop para darle toda esta textura. Y utilicé los mismos elementos, el mismo colmillo y todos los otros elementos. Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció? Si tienen preguntas, podemos ver. Voy a mostrarles una. Déjenme ver para que vean un poco. Andreita, ¿estás ahí? Sí, sí, estamos viendo. Ah, ya. Creí que ya los había perdido. Dije, no puede ser. No, está súper chévere. Acá nos dicen brutal todo lo que nos muestras. A ver, curso. Voy a mostrarles el proceso. A ver, proceso. Dinosaurio. Espero tener la presentación de este. Este fue justamente para el curso que di. A ver, aquí está. Bueno, estas fueron mis influencias. Voy a saltarme esto. Aquí les hablo un poquito Nigel Holmes, el padre de la infografía. Des en cuenta la simplicidad de la forma. Miren el diseño de él. Entonces, mucha escuela de él. Me fascina a mí. Alejandro Malo fue uno de los grandes representantes de la infografía por nuestro continente, en Argentina. La particularidad de Alejandro, des en cuenta cómo él hacía sus infografías. Él nunca utilizó un ordenador, jamás. Desde que empezó en los medios hasta que terminó, siempre hizo todo a mano. Y miren este trabajo hecho a mano, es increíble. Aquí estoy yo cuando era guagua, con Jeff Gersen, uno de los mejores infógrafos de Estados Unidos, donde recibí cursos con ellos. Y un tipo, si se dan cuenta ahí, el más guapo soy yo, ¿no? Jeff Gersen, gran infógrafo. Estos son trabajos de él. Entonces también es mucho de la escuela de Jeff Gersen en aquel entonces. Este es un trabajo de él. Jaime Serra en España, actual director infográfico también de diarios en España. Muchas veces el dibujo puede ser a mano y texturizado, ¿no? El gran maestro, amigo, Fernando Batista, es considerado para muchos y largo el mejor infógrafo del mundo. Él es el editor de infografía de National Geographic. Estos son los trabajos de él. Y voy a mostrarles aquí abajo un poco, déjenme ver, que tenía el proceso de cómo se hizo él. Esta es una infografía más moderna. No, pero puedo mostrar el proceso de...
Bueno, aquí más o menos voy a mostrarles un poco el proceso. Des en cuenta que este es el boceto a lápiz. Esto lo hice dibujado a lápiz y en Illustrator puse guías y fue montando. Des en cuenta que cambió la disposición acá. Aquí está el proceso de dibujado y texturizado. Finalmente lo terminé. Aquí veo que estoy haciendo el pad silueteando para trabajar el Photoshop. Empiezo a trabajar las formas, mi preboceto. Les puedo compartir después, esto les voy a compartir despuesito, acuérdame Andreita, para pasarte el proceso para realizar una infografía, les voy a dar este textito. Lindísimo, gracias. Y te lo paso después para que les hagas llegar porque no voy a alcanzar ahora. Sí. Miren cómo fui construyendo la infografía. Y finalmente fue las que vimos, ¿no? Aquí están los bocetos en lápiz, dibujado real. Y cómo los fui trabajando, ¿no? Los colores que iba a utilizar. Y el proceso de escultura, que era un poco lo que les decía, fue la base con el dibujo que tenía aquí atrás. Y bueno, se le pone papel aluminio para dar el cuerpo. Y encima de este se va modelando, se va texturizando. Y este fue uno de los que utilicé para una de las infografías. Finalmente quedó algo así. Entonces aquí ya busqué la mejor forma, le tomé una foto y fue la info que vimos en una de las presentaciones. Un preboceto, los prebocetos. Aquí empecé a dibujar. Aquí explico qué lápices utilicé, cómo fui dibujando. Cómo fui dando la textura. Fui señalando, ¿no? Todo el proceso. Alguien me preguntó cómo lo hacía, si se dan cuenta, aquí hice el boceto sobre una hoja pegada. Mira, hice esto. Después de que ya lo terminé, lo escaneé, recorté y fui pegando los elementos y dije, así va a salir mi info. Este fue ya al final. Me documenté, es importante documentarse. Hice 2 bocetos ya anteriores al otro. Aquí vi que algo me estaba faltando. Estas líneas me señalaban algo en el dibujo que tenía que tomar en cuenta. Y eso es básicamente, chicos, cómo abordar una infografía, cómo hacer una infografía. Y es un poco mi experiencia a lo largo de estos 35 años como diseñador. Quería mostrarles una última cosa de lo que estoy haciendo ahora para que este es mi portafolio bueno, como les dije, yo he pasado por todos los ámbitos de diseño, desde la publicidad hasta, y voy a mostrarles unos trabajos. Bueno, aquí hay parte también de diseño, ilustración, en medios, ¿no? Todo esto es diseño, editorial puro, las infografías. Y esto es allá 3D, un poco el trabajo que estoy haciendo en 3D. Ilustración. Esto es ilustraciones para algunos medios aquí y afuera. Es un poco de trabajo mío en Concept. Estos son diseño para videojuegos y para cine. Esto es Photoshop. Todo lo que tú ves aquí es Photoshop. Photoshop. Y mi trabajo en caricatura para medios. Espero que les haya gustado, chicos, que la charla
esta presentación haya sido lo suficientemente inspiradora para su carrera, para su futuro. Y si tienen preguntas, hagamos preguntas, tengamos un pequeño conversatorio, encantado de responder cualquier inquietud. Muchísimas gracias, Harold. Voy a sacarte del compartir para verlos a todos en pantalla. Perfecto. Ok, ahí estamos. Listo, ahí estamos todos en pantalla como para poder vernos y agradecerte un montón. Yo creo que los chicos, yo estoy fascinada por ver este recorrido de cómo manejas la infografía. Adicional, ver que realmente es un profesional completo, ¿no? O sea, Harold tiene la experiencia como diseñador completa, maneja desde la ilustración, la comunicación, temas súper importantes para lo que estamos estudiando, ¿no? La comunicación visual, el trabajo del mensaje gráfico, cómo realizarlo, ¿no es cierto? Bueno, ventajosamente los chicos van teniendo sus inquietudes y ahí tenían ciertas preguntas. No sé si en este momento tienen alguna pregunta, alguna duda que les queda. ¿No? ¿No veo alguna manito ahí levantada? ¿No? Harold, yo creo que nos quedamos, ahí tenemos, muy interesante, dice, mil gracias y felicitaciones, nos dice Víctor. Víctor Hoyos es uno de nuestros docentes también. Es súper chévere también, o sea, a mí yo me quedo sin palabras, realmente, como les comentaba, le conozco a Harold desde el campo profesional, fue mi jefe y realmente me inspiró muchísimo en todo lo que es el diseño, la infografía como tal. Yo conocí con él lo que era la infografía. Cuando yo estudié en la universidad en la que yo estudié, no hablábamos de infografía como tal y más bien yo desde el trabajo llevaba esos conceptos de infografía a la universidad cuando estaba estudiando y me gradué mostrando temas de esos, ¿no? Y es súper chévere ver cómo se maneja todo este tipo de información para representarla gráficamente. Me encantaría, si es que algún momento ya regresamos a la presencialidad, ver si es que se arma un taller. Me pareció súper chévere todas estas formas de modelado que se está ya aportando a la infografía. Yo sí tengo una pregunta, Harold. Como tú lo has dicho, ¿no? La parte impresa sería muy triste que se pierda. Yo la verdad tengo fe en que nunca se va a perder el impreso, o sea, siempre va a ser necesario. Es distinto tener un texto impreso, un libro, una revista impresa a tenerlo en digital. Sin embargo, lo digital sabemos que es la coyuntura. Ahora con la pandemia, pues se ha fortalecido mucho más lo digital, estamos viéndolo. Entonces, de ahí te pregunto, ¿cómo se ha llevado la infografía a los medios digitales? ¿Cuál podría ser la diferencia que esta tiene? ¿Cómo se lo está visualizando ahora la infografía en medios digitales? Ya, a ver, yo creo que es un aporte súper importante, Andreita, porque, como lo decía, ¿no? Anteriormente estábamos muy limitados en la página. Hoy en día no. Hoy en día la infografía es infinita porque tú tienes la gráfica como tal, pero si das un clic dentro de esa gráfica te puedes llevar a otra y das un clic y te puedes llevar y te puedes llevar. ¿En qué sentido aporta? En que contextualizas mejor la información, ¿sí? Entonces, un dato que de pronto no te puede ayudar a entender qué es lo que está pasando, digamos un dato estadístico o un dato coyuntural, puedes contextualizar y ampliar esa información de manera digital. Entonces, ya en la mayoría de medios, sobre todo en Europa, ya están trabajando hace algunos años en esto, ¿no? Entonces, se está llevando infografías animadas, infografías digitales. El comercio ganó hace algunos años con un alumno de la carrera de la cual yo di en la Universidad de las Américas, ganó un premio a una infografía animada. Entonces, independientemente cuál sea el medio, el rol del infógrafo es el mismo. Representar esta visualización de datos y facilitar la lecturabilidad de los datos de la manera más correcta, ¿no? Con un buen sentido estético, con un buen sentido de la gráfica y muy pegado y muy basado en la coyuntura y veracidad de los hechos, ¿no? Ser más periodistas gráficos. Y si una de las cosas que les hago ver a ustedes, chicos, es que si ustedes se dan cuenta, la infografía está en todo. Todo es infografía. Todo, absolutamente todo es infografía. ¿Cómo se hace un diseño de un auto? Es una infografía. ¿Cómo se hace un diseño de un avión? Es una infografía.
Cuando te subes de un avión y el manual que te dan en caso de que haya un accidente es una infografía. ¿Cómo armas una mesa? Es una infografía. ¿Cómo armas una cama? Es una infografía. El manual para arreglar un computador es una infografía. Todo es infografía, ¿sí? Y nosotros los artistas gráficos somos los que estamos para hacer ese trabajo. Pero tenemos que formarnos también como comunicadores para que esto tenga un sentido real, ¿no? La infografía no es arte. Eso es una cosa súper importante. Mucha gente cree que la infografía es arte. Tiene parte de arte, pero es más información, ¿sí? Eso, mi querida Andreita. Muchísimas gracias. Justamente están ellos haciendo, los chicos de cuarto semestre que están acá, tienen que hacer un proceso de infografías y llevarlos a lo digital, ¿no? Y tienen dos ejercicios, uno plantearlo en modo impreso y otro en modo digital y como para que ver, bueno, cómo se maneja la información. Creo que si no tenemos ninguna pregunta, pues agradecerte muchísimo por tu tiempo, agradecerte toda la experiencia, el conocimiento que nos acabas de transmitir y esperar verte en alguna próxima oportunidad, ojalá sea en presencial. Nos encantaría muchísimo ver, ojalá sea posible, no sé, un poco me adelanto por ahí, ver cómo se podría gestionar algún tipo de taller, porque sería súper interesante ver estos aspectos de modelado que nos has mostrado aplicado a la infografía. Pero bueno, esperemos, ¿no? Esperemos que la situación vaya mejorando. Tenemos por aquí, sí está conectado nuestro director de la carrera, el coordinador de la carrera de diseño gráfico. También quisiera darle ahí está, Guillermo Sánchez, es nuestro director de la carrera de diseño gráfico. Por mi parte, Harold, agradecerte un montón. Qué gusto me ha dado poder verte por lo menos por una pantalla y agradecerte este aporte que estás dando a los chicos en la academia. Creo que es súper importante eso, ¿no? Motivarlos. Aparte de que hemos aprendido un montón de cosas, chicos, creo que motivarnos, ¿no? ¿Cuál es el campo profesional que tenemos al cual podríamos aplicar dentro de lo que sería la infografía? Así que bien motivados por eso. Sí, Andreita, agradecerte a ti, a la Universidad Católica, por permitir compartir esto, que todos tenemos esa parte que es nuestra manera de vivir lo que hacemos, ¿no? Entonces, para mí es un gusto hablar siempre de diseño, de infografía. Y eso, estoy abierto a talleres, de hecho, estoy dando talleres, ¿no? Talleres especializados, digámoslo así, ¿no? De cómo abordar no solo infografía, sino ilustración, caricatura, cómo hacer una caricatura editorial, ilustraciones, trabajos para concept. Antes de irnos quisiera mostrarles una página para que me visiten allí. Esta es mi página en ArtStation, donde está todo el trabajo de arte conceptual que estoy haciendo para cine y videojuegos, que también son unos talleres especializados de cómo crear personajes, cómo crear, esto ya es un nivel mucho más avanzado porque es para videojuegos, crear todo este tipo de elementos, ilustraciones mucho más avanzadas. Entonces, visítenme ahí, estoy en ArtStation como Harold Palacios, aquí estoy, vean mi trabajo y estoy siempre abierto para compartir, hablar de esto que nos apasiona a mí en lo particular y guiar a los chicos. Y muchas gracias por su atención. Lástima, no pudimos tener, creo, los mismos 40 del viernes, pero qué pena, hubiese sido lindísimo. Pero bueno, gracias a todos los que están. Compártanlo y siempre abierto. Gracias. Yo también, Harold, qué gusto sumarme al agradecimiento de André por tu visita. Como saben los chicos también y André hemos compartido la prensa durante tantos años. Hemos comido de la prensa y hemos trabajado para la prensa durante tantos años y entendemos cómo funciona esto. A mí me encanta muchísimo este mundo del diseño editorial, de la infografía. Siempre lo hemos conversado con André. Y es para nosotros un gusto y además un placer tener a un referente del diseño de infográfico y editorial aquí con nosotros. Creo que es una fuente de inspiración para nuestros chicos, para que vayan también encontrando sus habilidades, ¿no? Que ir viendo, dice, capaz por aquí me gusta y además puedan ir por ese camino.
Y nada, y otra vez, como decía André, comprometernos para hacer talleres, para hacer cursos. Creo que eso nos motiva a todos, a estudiantes y profesores, pues, y vamos a ver cómo lo organizamos y cómo lo cuadramos. Así que nuevamente agradecerte muchísimo, pues, y nada, qué honor haber tenido un referente del diseño editorial y de la infografía en nuestras conferencias. Guillermo, a ti, gracias y encantado conocerte, así sea a través de esas pantallas. Es un gusto para mí atender este tipo de invitaciones y las que vengan, encantado. Talleres de diseño editorial. También tengo un amplio portafolio de lo que se ha hecho en trabajo de diseño de periódicos, tanto aquí como afuera, en medios. Aquí incluso últimamente estoy haciendo trabajos editoriales digitales. Entonces, como te digo, he abarcado casi todos los ámbitos y hacer estos talleres que sí es importante reforzar a los chicos y a las nuevas generaciones de diseñadores porque no se está entendiendo cuál es la base y el proceso de cómo se formaron los medios y hacia dónde van los medios. Hace algunos años yo escuchaba de que los medios iban a cambiar y en realidad están cambiando. Entonces, pero tenemos que entender cuáles son las bases porque independientemente si es impreso o digital, sea ilustración, caricatura, cómo abordar una caricatura editorial, ¿no? Cómo hacer, por qué la caricatura editorial, yo que publiqué tantos, he publicado hasta en Newsweek, he publicado en Estados Unidos mis trabajos, cómo debe ser una caricatura. Entonces, yo creo que todo eso cierra la pinza de un excelente diseñador, de un buen diseñador, y qué mejor poder transmitir eso a los chicos. Entonces, estoy abierto, siempre gustoso y agradecido con todos ustedes. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias a todos los estudiantes que se conectaron, a los profes que se conectaron también. Esperamos tener, siguiendo este tipo de profesionales que nos sigan inspirando. Harold, un abrazo grande, te cuidas muchísimo, un gusto haber Andreita, compartido hoy contigo. Gracias, Andreita. Saludos. Gracias. Chao, chao.